Si buscas un pastel delicioso para Navidad, esta es la receta que no puede faltarte. Te enseño a hacer el bizcocho suave y súper esponjoso, el relleno cremoso y una decoración súper bonita, llamativa y muy fácil. Para empezar, haremos un buttermilk. Voy a usar vinagre de manzana, pero también se puede con vinagre blanco o jugo de limón. La leche es entera y está a temperatura ambiente. Y vas a notar que se corta la mezcla. Esto está bien. Si no lo notas al instante, no pasa nada. Reservamos esta mezcla hasta el momento de usarla. Vamos con los ingredientes secos. Aquí tengo harina cernida, es harina de trigo común, la de todo uso, y voy a agregarle coco en polvo. También sal y el polvo para hornear. Hay que mezclar todo y reservamos el bicarbonato para más adelante. Vamos a poner esto acá por un lado un momento. Mientras empezamos a cascar los huevos que también tienen que estar a temperatura ambiente. Esto hay que hacerlo de preferencia en otro recipiente para controlar que no se te vaya a cascarón y para asegurarnos que está fresco y en buen estado. Hay que batir los huevos a velocidad media hasta que espumen así. Después bajas un poco la velocidad y agregas la vainilla. Agregas también azúcar y ahora sí aumentas la velocidad. Bates más o menos 3 minutos o hasta que notes que la mezcla se ve de esta forma. Si observas, ahora ya los huevos tomaron completamente otra forma, cambió su color, cambió su apariencia, ya se ve mucho más esponjada la mezcla. Y ahora con la velocidad mínima vas a añadir el aceite. Ya que esté bien integrado, entonces ahora añades los secos alternándolos con el buttermilk, que en este momento luce así. Esto no te preocupes, esto así está bien. Recuerda que este batido siempre es en la velocidad mínima de tu batidora cuando ya vas añadiendo la harina. Y al final raspa las paredes del tazón con una espátula y termina de integrar todo a mano. Ahora pones el bicarbonato de sodio y añades ahí el vinagre para que reaccione. Hay que mezclar esto y lo agregamos en la mezcla anterior. Pon a precalentar tu horno a 180 grados centígrados. Enseguida divides la mezcla en partes iguales para pintarla de dos colores. Yo estoy usando colores navideños como rojo y verde y estos son colorantes en gel especiales para alimentos. Agrega primero un par de gotas hasta que tenga el tono que deseas. Mezclas muy bien y si es necesario agregas un poco más de colorante. Ahora vas a pasar la mezcla en dos moldes previamente engrasados de 18 centímetros cada uno. Siempre tienes que dejarle espacio en el molde para que la mezcla crezca dentro del horno. Lleva los moldes a tu horno previamente precalentado a 180 grados y recuerda que el tiempo de horneado puede variar, pero este es el tiempo que tardó en mi horno. Una vez listos, déjalos enfriar en una rejilla por 10 minutos. Para comprobar que están listos, puedes clavar una brocheta en el centro del bizcocho cuando aún se están horneando. Y esta brocheta debe salir completamente limpia. Después de unos minutos, desmoldas y dejas enfriar los bizcochos completamente sobre una rejilla. No quiero aplastarlos mucho, pero es que ve la suavidad y la esponjosidad de este bizcocho. Vamos a hacer el frosting de queso crema. Este es el glaseado perfecto con el que a mí me encanta acompañar un pastel red velvet. Bueno, en esta ocasión es un Christmas velvet. Y aquí tengo mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Vas a cremar la mantequilla. Esto tiene que verse así, o sea, vas a batir la mantequilla más o menos por un minuto. Cuando luzca así suavecita, vas a ir agregando el azúcar glass poco a poco. Eso sí, asegúrate de hacerlo en la velocidad más bajita de tu batidora y ya después la vas a ir aumentando. Y también en este momento vamos a agregar la esencia de vainilla. En este caso yo estoy usando una que es transparente.
Terminas de agregar el azúcar glass y solamente vas a batir hasta que esto se vea completamente integrado. Normalmente esta es la forma en la que a mí me gusta hacer el frosting, o sea, batir primero la mantequilla con el azúcar para que no quede aguado. Entonces lo que voy a hacer aquí es sacarlo de la batidora y enseguida vamos a agregar el queso crema. El queso crema de hecho no está a temperatura ambiente, este lo acabo casi de sacar del refrigerador, está un poquito frío y yo siempre te digo, a mí me gusta batirlo de esta forma porque creo que así no pierde su consistencia y no queda aguado. Y en el mismo tazón vamos a batir apenas unos segundos hasta que se vea cremoso. Mira, yo aquí batí más o menos 45 segundos y es que no quiero que quede completamente suave. Quiero que se vaya integrando con la mantequilla poco a poco y de esta forma no queda aguado. Y es que lo hago así, y te lo voy diciendo porque siempre lo hago con batidora de mano y a veces me preguntan que cómo hacerlo con este tipo de batidora, pero se puede hacer de las dos formas, el procedimiento es el mismo, ya te lo mostré en otro video. Te voy a dejar aquí un video donde hice un pastel de Red Velvet y te mostré diferentes presentaciones de pastel para vender. Entonces, por si tienes este tipo de batidora, se puede ir de la otra y te voy a dejar el video aquí y abajo en la descripción. Y ahora voy agregando poco a poco la mantequilla. Y apóyate con una espátula para ir bajando la mezcla y se integre todo más fácil. Y mira, sin batir en exceso, haciéndolo así de poco a poco, o sea, no tienes prisa, te va a quedar así el frosting súper consistente y así de cremosito. Y ya que tienes listo el frosting, ahora sí te vas a traer tus bizcochos. Estos deben de estar ya fríos y vamos a empezar a cortarlos para armar nuestro pastel. Voy a cortar mi bizcocho en capas. En esta ocasión yo prefiero que sean 3 capas bien delgaditas para que se combine con la crema y se sienta así bien rico, bien cremosito. Ya tengo las 6 capas de mi bizcocho listas y ahora vamos a empezar el armado, pero yo en esta ocasión decidí pintar la crema. Muchas veces me han preguntado si el frosting de queso crema se puede pintar. Sí, aunque sinceramente yo prefiero usar muy poquito colorante. Y cuando ya tengas el color que quieres, ahora sí vas a empezar a armar. En esta ocasión yo hice un almíbar. Si quieres dejarlo sin poner el almíbar está bien. Y a veces me preguntan que cómo se hace. Es súper fácil. O sea, partes de un TPT, que es un tanto por tanto. O sea, una parte de agua por una parte de azúcar. Pero a partir de ahí tú puedes modificar si quieres ponerle menos azúcar o más. Hay quienes le ponen el doble. Yo hago 3 partes de agua por una de azúcar. Ponemos un puntito de la crema para fijar el bizcocho. Y ponemos la primera capa de bizcocho en el centro. Y empiezas a poner el almíbar. Yo la verdad pongo muy poquita cantidad porque el bizcocho, o sea, si observas, esta miga está súper suavecita, pero para que quede un poco más húmedo. Ay, casi lo olvido. De hecho, tenía que haber puesto primero un poquito de esta crema por el borde para que no se derrame la crema verde, o sea, para que le sirva como contención, pero al mismo tiempo no se pase el color hacia afuera. Y ahora sí ponemos la siguiente capa de bizcocho. Como la primera la puse roja, la voy a ir alternando y la siguiente será verde. Ahora sí, pones el almíbar si estás poniendo almíbar y primero la contención del frosting en color natural.
Esta última capa de arriba la puse boca abajo para que no se desmigue tanto, pero el tip para que no se te vengan las boronas, para que no se desmigue, es que nunca debes de tocar directamente el bizcocho con la espátula. O sea, si te fijaste, solamente es ir empujando la crema. Y ya que lo tengo así, mira, a mí me gusta mucho cómo se ve así con el relleno en color blanco. Si tú quieres dejarlo blanco está bien, pero en esta ocasión yo quería que fuera un poquito diferente y que se viera también más llamativo, y por eso decidí pintar la crema en color verde, y pues también porque muchas veces me han preguntado que si se puede pintar. Ahora lo que voy a hacer es colocar el resto de la crema que me sobró aquí y voy a ir dando la primer capa atrapamigas. Esta capa de frosting no debe ser ni muy gruesa ni muy delgada, es simplemente para sellar el bizcocho para que atrape todas las migas, y esta es antes de la decoración. La decoración siempre es a tu gusto, ahorita te voy a mostrar la decoración que yo voy a hacer, pero si quieres ver más videos de decoración de pasteles de Navidad, así pasteles, decoraciones súper navideñas, te voy a dejar el video aquí, también te lo dejo abajo en la descripción de este video. Mira, para que te des una idea, como no es una capa muy gruesa, o sea, se ve un poquito transparente, se alcanzan a apreciar las capas de los bizcochos, se ven los colores, no está perfecta, no está lisa totalmente, pero en este momento así la necesitamos. Es nada más para atrapar las migas, lo que te decía hace un momento. Ahorita con la decoración final ya se va a ver más bonito, porque yo sé que así no se ve tan atractivo, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a enfriar hasta que endurezca. Y mientras el pastel se enfría, te voy a mostrar esta propuesta de decoración que es demasiado fácil y se ve preciosa, está súper vistosa. Aquí tengo chocolate y esto lo voy a llevar a fundir. Yo lo fundo en el microondas en intervalos cortos de 20 segundos, pero si no tienes microondas se puede fundir a baño María. Y es bien importante entre cada intervalo moverlo así mucho para que el calor ayude a que se derrita más fácil. Y una vez que ya está así fundido, que ya se ve fluido, yo lo voy a poner en estas bolsitas así que son para dulces, para que sea más fácil aplicarlo. Vamos a hacer unos pinitos, entonces te vas a traer unos palitos como estos de madera y los vas a colocar. Es importante que ya tengas todas tus perlitas listas porque los vamos a decorar antes de que se sequen, entonces vamos a hacerle así. Ya puse unos aquí y ahora voy a hacer con otro tono de verde, o sea, lo que voy a hacer es mezclar las chispas que vienen en color verde con unas chispas de color café, que son las chispas de toda la vida, pero también puedes hacer tonos más claritos, diferentes colores de pino, creo que se vería bonito, y si no tienes, pues con un solo color nada más le vas dando ahí diferentes formas, o con las perlitas también va a resaltar mucho. Ya terminé de hacer todos mis pinitos, a unos no les puse palito y tampoco les puse perlitas para que se vea así muy variado. Trata de hacer todas las figuras de chocolate sobre un papel de estos encerado, o si tienes un tapete de silicona está súper bien, porque mira, así se pueden despegar súper fácil, pero ahorita todavía no las vamos a ocupar, entonces las vamos a reservar un momento y seguimos con la decoración. Listo, ahora sí ya me traje el pastel. Este está frío, o sea, no queda firme aquí como una crema de mantequilla, pero está frío. Y lo que voy a hacer es empezar a embetunar. Es importante que tengas una base giratoria, eso te va a facilitar muchísimo. Empiezo a aplicar en la parte de arriba, después lo bajo hacia los costados, voy alisando y pues para terminar de alisar los costados voy a pasar la raspa. Si te queda algún hueco, rellenas y alisas nuevamente. Igual esta no es una decoración que tiene que quedar demasiado perfecta, y también es importante que sepas que si quieres que dure mucho tu pastel, te recomiendo embetunarlo con ganache o con una crema de mantequilla.
Puse el resto del frosting en una manga con una boquilla 4B y voy a hacerle un borde muy sencillo. Esta parte es así como para simular la nieve que es irregular. Me siento un poco como Bob Ross y también ahora vamos a poner unos pinos felices. No, ya te traes todos tus pinitos y vamos a empezar a clavarlos en el pastel. Si no les pusiste palito también está bien, solamente hay que ver que queden bien encajados. Me encantó esta decoración, de verdad, es muy fácil, yo creo que cualquiera la puede hacer y parece sencillo, o sea, parece un pastel sencillo, pero al mismo tiempo está muy llamativo y lo mejor es que parece así como que muy sobrio por fuera, pero al abrirlo, o sea, al hacer el corte de la rebanada que te voy a mostrar ahorita, se ve así como súper navideño. Tienes que hacer este pastel para tu cena navideña, está increíble, está delicioso, es que cada bocado de verdad sí se siente así súper suavecito, súper esponjoso, está bien equilibrado, me encantan los dos colores, o sea, este es un pastel con colores de Navidad, me encanta, este yo lo diría como un Christmas Velvet, o sea, partiendo de algo que es ya muy conocido como es el Red Velvet, o sea, combinarlo así me gustó muchísimo. Creo que parte también del éxito de este pastel son un poquito las capas. O sea, a mí me encanta que no sea solo puro bizcocho, entonces este queda así bastante equilibrado. Me encantó el toque este de la nieve que le dimos, nada más es así con un poquito de azúcar glass, espolvoreas. Yo creo que aparte que se ve más bonito, se ve así como nevado, no sé. Me encantó el pastel, de verdad, es un éxito garantizado. Te van a decir que está a nivel delicia. Este de verdad es un gran pastel para que lleves a tu cena navideña, a tu posada navideña, a tus fiestas navideñas. La verdad, yo soy así como que ya me pasé directo de Día de Muertos y Halloween, me pasé a Navidad porque yo soy como Mariah Carey. O sea, me encanta la verdad la Navidad. Es una época que quisiera alargarla lo más que se pueda y como ahorita sé que no puedo grabar como al ritmo que traía antes, obviamente me encantaría llenarlos de videos, de ideas que tengo que quiero compartirles, pero voy a estar tratando de publicarles, también les voy a hacer algunas publicaciones por redes sociales para que me sigan también por allá y te voy a dejar una lista de videos aquí abajo en la descripción, también te voy a poner varios videos por aquí que son de verdad buenísimos para que hagas en esta temporada. Voy a tratar de hacer ideas para todos los gustos y de todos los sabores para tratar de complacer a toda la comunidad Nivel Delicia. Si tú haces este pastel o cualquier otra receta de aquí del canal, envíame tu foto. Me encanta ver sus resultados. Me estuvieron enviando sus fotos de sus galletitas de pan de muerto, de los que hicieron dedos de bruja. Les voy a compartir por aquí algunas recetas de que han hecho ustedes, que me envían su foto. Y si haces cualquier otra del canal, o sea, aunque no sea ni de Navidad ni de esta temporada, envíame tu foto, me gusta mucho compartirla por aquí. Puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Aquí te voy a poner mis redes sociales para que me sigas, para que me envíes tu foto. Esta receta ya la había publicado hace tiempo y siempre me preguntan como cuál de las dos es la buena. Las dos están buenísimas, sin embargo, yo te recomiendo siempre que revises la fecha de los videos y veas el más actualizado porque le voy metiendo como alguna cosa nueva. Entonces, me gusta mucho compartirlos con ustedes. Voy a tratar de hacer también videos y recetas para los que hacen postres para vender, pues postres navideños para vender. Tengo ya muchos postres publicados también que hemos hecho de venta, entonces ahí se los voy a dejar. Y antes de irme quiero darle gracias a todos los miembros del canal. Hay gente que ya tiene casi 2 años conmigo apoyando nuestro contenido, de verdad se los agradecemos muchísimo. Siempre les ponemos sus nombres por aquí en agradecimiento. Y si todavía no eres miembro, puedes hacerte miembro ahí en la sección de membresía y viene todos los pasos explicados, pero si quieres apoyarnos de otra forma, porque ahorita no puedes, suscríbete, activa las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que estamos publicando un nuevo video. También nos ayudas muchísimo cada vez que compartes nuestros videos, así que compártele esta receta a la tía o a la prima que le encanta hacer los postres de Navidad para que te lo haga porque está buenísimo, o también compárteselo a esa persona que crees que le puede ayudar este video, pues para que haga
ideas de postres para vender. Y si quieres ver más ideas o más recetas de postres, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.